millonario de la industria editorial, humilla a una anciana maloliente que intenta vender manuscritos antiguos en la puerta de su editorial. Más tarde, descubre que la anciana es una reconocida historiadora que, en el pasado, hizo algo que nunca hubiera imaginado. En una mañana fría y lluviosa, Eduardo Martínez, magnate editorial y heredero de uno de los mayores imperios literarios del país, entraba en la imponente sede de su empresa. Sus zapatos de cuero brillaban bajo la tenue luz del vestíbulo, mientras los empleados lo saludaban respetuosamente al pasar. Eduardo era conocido por su mano firme en los negocios y su poca tolerancia hacia lo que consideraba una pérdida de tiempo. Apenas había llegado a su despacho cuando uno de los guardias de seguridad se acercó a él con una expresión de preocupación. «Señor Martínez, hay una mujer en la entrada. Está pidiendo hablar con usted y no quiere irse. Dice que tiene algo importante que mostrarle», informó el guardia visiblemente incómodo. Eduardo frunció el ceño, molesto por la interrupción. No era inusual que escritores o personas sin importancia intentaran captar su atención de manera desesperada, pero él rara vez se molestaba en atender personalmente estos casos. «¿Quién es?», preguntó con frialdad, mientras hojeaba unos documentos sin mirar al guardia. «No dio su nombre, señor, pero parece...». El guardia vaciló buscando las palabras adecuadas. «Parece una persona en situación difícil. Lleva consigo unos papeles viejos, tal vez manuscritos». Eduardo suspiró, claramente irritado. Decidió bajar y ver por sí mismo de qué se trataba, más por terminar con la molestia que por verdadero interés. Al llegar al vestíbulo, se encontró con una mujer mayor, encorvada y con el cabello desordenado. Su ropa, desgastada y sucia, desprendía un olor penetrante que hizo que Eduardo arrugara la nariz. «¿Qué quiere?», preguntó Eduardo, sin ocultar su desdén. La mujer levantó la mirada hacia él, sus ojos oscuros llenos de cansancio y determinación. «Tengo aquí unos manuscritos. Son importantes, lo sé. He intentado venderlos en otros lugares, pero nadie los ha querido. Por favor, mírelos. Sé que tienen valor». Eduardo la miró con incredulidad. ¿Cómo se atrevía esta mujer a acercarse a su empresa, a ocupar su tiempo con lo que claramente eran unos papeles viejos e inútiles? «¿Manuscritos?», dijo Eduardo con un tono sarcástico. «Señora, esto no es un mercado de pulgas. No tenemos tiempo para basura». La anciana se estremeció, pero no retrocedió. Con manos temblorosas, sacó uno de los manuscritos de su bolsa y se lo ofreció a Eduardo. Él lo miró de reojo, pero no hizo ningún esfuerzo por tomarlo. «Se lo estoy diciendo por última vez», dijo, su paciencia agotada. «No tenemos interés en sus papeles. Le sugiero que se marche y no vuelva a molestar». El guardia de seguridad dio un paso adelante, listo para escoltar a la mujer fuera del edificio. Con una expresión de resignación, la anciana guardó los manuscritos en su bolsa y se dio la vuelta para marcharse. Mientras se alejaba, Eduardo observó cómo se encorvaba más bajo la lluvia que comenzaba a caer con más fuerza. Pero en su mente, ella ya era una simple molestia que había sido eliminada. Eduardo se giró hacia el guardia y le dio instrucciones claras. «La próxima vez que alguien así intente entrar, no me molesten. No tengo tiempo para este tipo de interrupciones». Volvió a su despacho, dando por terminado el asunto. La imagen de la mujer y sus viejos manuscritos se desvaneció rápidamente de su mente mientras se sumergía en su trabajo. Para él, era solo otro día más en su imperio editorial, donde lo único que realmente importaba era el éxito y los números. Sin embargo, esa noche, mientras revisaba los informes financieros en la soledad de su lujoso apartamento, una inquietud inexplicable comenzó a surgir en su interior. Algo en la mirada de la mujer, en su determinación a pesar de la humillación, seguía rondando su mente. Pero Eduardo, fiel a su carácter, la apartó como una distracción innecesaria, convencido de que había hecho lo correcto al no perder su tiempo con ella. Los días siguientes transcurrieron con normalidad en la vida de Eduardo Martínez. El bullicio de la editorial seguía su curso habitual, con reuniones, revisiones de manuscritos y negociaciones constantes. Sin embargo,
La imagen de la anciana que había humillado seguía reapareciendo en su mente en los momentos más inesperados, como una sombra persistente que no lograba disipar. Una tarde, mientras Eduardo revisaba un contrato importante, su asistente personal, Javier, entró en su despacho con una expresión preocupada. «Señor Martínez, hay algo que creo que debería ver», dijo Javier, dejando un sobre grueso sobre el escritorio. Eduardo levantó la vista, algo molesto por la interrupción, pero el tono de Javier lo hizo detenerse. «¿De qué se trata?», preguntó, tomando el sobre. «Estuve investigando un poco sobre la mujer que vino la semana pasada con los manuscritos», comenzó Javier, su voz vacilante. «Hay algo que debes saber sobre ella». Eduardo sintió un escalofrío mientras abría el sobre y sacaba una serie de documentos fotocopiados. Las primeras páginas mostraban artículos de periódicos antiguos, con imágenes en blanco y negro de una mujer más joven, claramente reconocible como la misma anciana que había visitado la editorial. El título del primer artículo le llamó la atención: Mariana Gómez, la historiadora que rescató nuestro pasado. Mariana Gómez. Leyó en voz alta, tratando de recordar por qué ese nombre le resultaba vagamente familiar. «Sí, señor», dijo Javier, acercándose. «Mariana Gómez es una historiadora de renombre que hace décadas colaboró con su padre en la creación de algunas de las primeras publicaciones exitosas de esta editorial. De hecho, fue su trabajo el que sentó las bases de lo que hoy es el Imperio Editorial Martínez». Eduardo sintió que su corazón daba un vuelco. Las palabras de Javier comenzaron a resonar en su mente, trayendo consigo fragmentos de recuerdos de su infancia, cuando su padre hablaba con admiración de una mujer que había sido clave en los inicios de la editorial. Pero nunca había imaginado que esa mujer pudiera ser la anciana que él había despreciado sin pensarlo 2 veces. «No puede ser», murmuró Eduardo aún atónito. «¿Por qué nunca escuché más sobre ella? ¿Qué pasó con Mariana Gómez?» Javier, que había hecho su tarea, respondió con prontitud. Después de su colaboración con su padre, Mariana siguió trabajando en proyectos históricos, pero nunca buscó el reconocimiento. Vivió una vida bastante austera, dedicando su tiempo a la investigación y al cuidado de sus manuscritos. Aparentemente, ha estado intentando publicar una última obra durante años, pero sin éxito. Ha sido rechazada en varias editoriales antes de venir aquí. Eduardo se quedó en silencio, procesando la información. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente, y con cada nuevo detalle, la sensación de culpa se hacía más profunda. Había humillado a una mujer que, en muchos sentidos, era responsable del éxito que ahora disfrutaba. Esto es un error terrible», admitió Eduardo, su voz cargada de remordimiento. «No tenía idea de quién era. La traté como a una cualquiera, sin siquiera molestarme en escucharla». Javier, que rara vez veía a su jefe tan afectado, asintió con comprensión. «Sé que no era su intención, señor, pero creo que todavía hay tiempo para enmendar este error». Eduardo miró nuevamente los artículos y fotos en su escritorio, sintiendo una mezcla de vergüenza y determinación. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban, no solo por el respeto que le debía a Mariana Gómez, sino también por su propio sentido de integridad. «Tienes razón, Javier», dijo finalmente, con una resolución renovada. «Necesito encontrarla, disculparme y hacer lo correcto. Si estos manuscritos son tan importantes como ella cree, los publicaremos, no importa lo que cueste». Javier asintió, aliviado de ver que Eduardo estaba decidido a tomar acción. «Haré algunas llamadas y trataré de localizarla, señor. Estoy seguro de que podemos encontrarla». Eduardo agradeció el gesto, pero sabía que esto era algo que debía manejar personalmente. Era su error y, por tanto, su responsabilidad corregirlo. Esa noche, Eduardo apenas durmió. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Mariana, su padre, y cómo el legado de la editorial estaba intrínsecamente ligado a la labor de esta mujer que había sido olvidada con el tiempo. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para enmendar el daño que había causado, no solo como un acto de justicia,
sino como una forma de honrar la verdadera historia de su empresa. Al día siguiente, Eduardo comenzó a investigar más sobre Mariana, revisando archivos antiguos, registros de la editorial y cualquier otra información que pudiera ayudarlo a entender mejor su historia. Cada nuevo descubrimiento lo acercaba más a la verdad de lo que Mariana había significado para su padre y para la editorial. Era evidente que su trabajo había sido fundamental, y Eduardo se preguntaba cómo había sido posible que alguien tan importante hubiera caído en el olvido. Finalmente, con la ayuda de Javier, Eduardo logró obtener una dirección donde Mariana supuestamente vivía. Era un barrio modesto en las afueras de la ciudad, muy lejos del mundo de lujo y poder en el que Eduardo se movía. Antes de salir de su despacho, Eduardo se detuvo un momento frente al retrato de su padre que colgaba en la pared. Su rostro serio y determinado lo miraba desde el lienzo, como si estuviera esperando que Eduardo hiciera lo correcto. Con un último suspiro de determinación, Eduardo se dirigió a su coche, listo para comenzar una búsqueda que cambiaría no solo la vida de Mariana, sino también la suya propia. Con la dirección de Mariana en mano, Eduardo se dirigió hacia las afueras de la ciudad. A medida que se alejaba del bullicio del centro, las calles se volvían más estrechas y menos transitadas, con edificios que mostraban señales del paso del tiempo. Era un contraste marcado con el entorno lujoso y moderno al que Eduardo estaba acostumbrado. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía una creciente sensación de incomodidad, una mezcla de nerviosismo y culpa por lo que estaba a punto de hacer. Finalmente, llegó a un pequeño barrio donde las casas, aunque modestas, estaban bien cuidadas. La dirección lo condujo hasta una vivienda simple, con paredes desgastadas y un pequeño jardín al frente, donde algunas plantas luchaban por sobrevivir. Eduardo apagó el motor y se quedó sentado en su coche por un momento, observando la casa con una mezcla de duda y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era necesario, pero no podía evitar sentir que estaba entrando en un territorio desconocido y profundamente personal. Finalmente, salió del coche y se dirigió hacia la puerta. Al acercarse, notó que la casa estaba en silencio, sin señales evidentes de actividad en su interior. Eduardo respiró hondo y tocó la puerta, el sonido resonando débilmente en el interior. Pasaron unos segundos antes de que escuchara un ruido en el interior. La puerta se abrió lentamente, revelando a Mariana, la anciana que había humillado días antes. Su apariencia no había cambiado mucho. Seguía vistiendo la misma ropa gastada y su semblante reflejaba el peso de los años y las dificultades. Sin embargo, sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y desconfianza al ver a Eduardo parado en su puerta. «Señora Gómez», comenzó Eduardo, su voz cargada de un tono de disculpa. «Soy Eduardo Martínez, de la editorial. Vine para disculparme por cómo la traté el otro día». Mariana lo miró en silencio durante unos momentos, como si estuviera evaluando su sinceridad. Finalmente, abrió la puerta un poco más y asintió levemente, invitándolo a entrar. «Pase, joven, no se quede ahí parado», dijo ella, con una voz suave pero firme. Eduardo entró en la casa, agradecido por la oportunidad de hablar con ella. El interior era tan modesto como esperaba. Muebles antiguos, estanterías llenas de libros y papeles, y un ambiente que reflejaba años de trabajo y dedicación en soledad. El olor a papel viejo y a polvo flotaba en el aire, creando una atmósfera que contrastaba con la frialdad y el lujo de su oficina. Mariana lo guió hasta una pequeña sala de estar y le indicó que se sentara en un sillón desgastado. Luego, se sentó frente a él cruzando las manos en su regazo y esperando que Eduardo comenzara. «Señora Gómez», empezó Eduardo, nervioso, «no puedo expresar cuánto lamento mi comportamiento. No tenía idea de quién era usted, ni del valor de los manuscritos que me mostró. He investigado un poco y he descubierto lo importante que fue para mi padre y para la historia de nuestra editorial». Mariana lo observó con ojos penetrantes, pero no dijo nada. Eduardo continuó, sintiendo que tenía que decirlo todo. «Sé que es tarde, pero quiero enmendar mi error. Si usted me lo permite, me gustaría que volviéramos a hablar sobre esos manuscritos.
Estoy dispuesto a hacer lo necesario para asegurarme de que sean publicados y que su trabajo reciba el reconocimiento que merece. Mariana siguió en silencio por un largo momento. Sus ojos no se apartaban de los de Eduardo, como si estuviera sopesando cada palabra, cada gesto. Finalmente, suspiró y asintió. «Usted me juzgó antes de conocerme, señor Martínez», dijo ella con una voz calmada pero cargada de experiencia. «No es el primer hombre que lo hace, ni será el último. Pero si realmente está dispuesto a enmendar su error, estaré dispuesta a escucharlo». Eduardo sintió una ola de alivio, aunque sabía que este era solo el primer paso. Mariana no se dejaría convencer fácilmente, y él tendría que demostrar su sinceridad con acciones, no solo con palabras. «Agradezco que me dé esta oportunidad», dijo Eduardo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Quiero aprender más sobre su trabajo y sobre la relación que tuvo con mi padre. Estoy dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance para honrar ese legado». Mariana lo observó todavía con cautela, pero con una leve suavidad en su expresión. «Su padre era un buen hombre, señor Martínez. Él entendía el valor de la historia, no solo como un negocio, sino como una forma de preservar la memoria y la verdad. Pero el tiempo cambia a las personas y a las empresas. Me temo que, con los años, esos valores se han perdido un poco». Eduardo sintió el peso de esas palabras, reconociendo la verdad en ellas. Había heredado un imperio, pero en el proceso había perdido de vista algunas de las cosas más importantes que su padre había valorado. «Es cierto», admitió Eduardo, «pero estoy aquí para corregir eso, si usted me lo permite. Quiero que me hable de esos manuscritos y de cómo podemos asegurarnos de que su trabajo sea reconocido». Mariana asintió lentamente y se levantó del sillón. Caminó hasta una estantería llena de papeles y libros, y después de buscar por un momento, sacó una carpeta antigua y la llevó hasta Eduardo. «Estos son los manuscritos que le mostré», dijo ella, entregándole la carpeta. «Contienen años de investigación, historias que nadie más ha contado, verdades que merecen ser conocidas. Su padre me prometió que algún día las publicaría, pero ese día nunca llegó. Ahora, todo lo que quiero es que se cumpla esa promesa». Eduardo tomó la carpeta con manos temblorosas, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre él. Sabía que no podía fallar en esta misión. Mariana había esperado demasiado tiempo, y él tenía que asegurarse de que su trabajo viera la luz. «Se lo prometo, señora Gómez», dijo Eduardo, con una determinación renovada. «Haré todo lo que esté en mi poder para cumplir esa promesa». Mariana asintió, pero esta vez una ligera sonrisa apareció en sus labios. «Lo veremos, joven Martínez, lo veremos». Con ese acuerdo silencioso, Eduardo se levantó para marcharse, sabiendo que este era solo el comienzo de un largo camino. Mientras se alejaba de la modesta casa de Mariana, sintió que algo en él había cambiado. Ya no se trataba solo de corregir un error, se trataba de honrar un legado, de hacer justicia a una mujer que había sido olvidada, pero que merecía ser recordada. Los días siguientes a su encuentro con Mariana fueron una mezcla de ansiedad y determinación para Eduardo. Sabía que no sería fácil ganarse la confianza de la historiadora, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para demostrar su compromiso. Cada día, después de atender sus responsabilidades en la editorial, Eduardo se dirigía al modesto barrio donde vivía Mariana, llevando consigo pequeños gestos de buena voluntad. Libros raros que pensó podrían interesarle, provisiones para su hogar, e incluso un par de plantas para alegrar el pequeño jardín que tanto le había llamado la atención. Al principio, Mariana recibía sus visitas con una mezcla de cautela y curiosidad. No estaba acostumbrada a que alguien insistiera tanto en ayudarla, y mucho menos alguien que había comenzado la relación con una humillación tan flagrante. Sin embargo, Eduardo era persistente, y poco a poco comenzó a romper las barreras que Mariana había construido a lo largo de los años. En una de esas visitas, Mariana decidió invitar a Eduardo a tomar un té en su pequeña cocina, un gesto que indicaba que estaba dispuesta a darle una oportunidad. La cocina, como el resto de la casa,
era modesta, con muebles antiguos y desgastados, pero mantenida con esmero. El aroma del té recién preparado llenaba el ambiente, y Eduardo se dio cuenta de que estaba entrando en un espacio íntimo, un lugar que reflejaba la vida y la historia de Mariana. «Este lugar es muy tranquilo», comentó Eduardo mientras tomaba un sorbo de té. «Me recuerda a la casa de mi abuela, llena de libros y de historias que contar». Mariana esbozó una leve sonrisa, la primera que Eduardo había visto desde que comenzaron sus visitas. «Los libros son los mejores compañeros, siempre lo he creído así», respondió ella, con un tono que denotaba una profunda conexión con sus palabras. «Han estado conmigo en los momentos más difíciles y me han enseñado más sobre la vida que cualquier otra cosa». Eduardo asintió, comprendiendo cada vez más la naturaleza de la mujer que tenía frente a él. Sabía que para ganarse su confianza, debía mostrarle que compartía su amor por las historias y su respeto por el conocimiento. «Es por eso que quiero asegurarme de que sus manuscritos se publiquen, Mariana», dijo Eduardo, usando su nombre de pila por primera vez. «He leído algunos de los documentos que me mostró, y es evidente que contienen información valiosa, historias que merecen ser contadas. No entiendo cómo nadie antes vio su importancia». Mariana lo miró con seriedad, pero también con un atisbo de reconocimiento en sus ojos. «La verdad es que, a veces, las personas se dejan llevar por lo inmediato, por lo que pueden ver y entender en el momento. Mis investigaciones no siempre fueron fáciles de seguir, y con el tiempo, el interés por la historia se fue perdiendo, pero nunca dejé de creer en la importancia de lo que hacía». Eduardo se inclinó hacia adelante con una expresión de sincero interés. «¿Podría contarme más sobre cómo comenzó? Sé que trabajó con mi padre, pero me gustaría saber cómo se involucró en todo esto desde el principio». Mariana suspiró, recordando tiempos lejanos. «Empecé como una joven historiadora, con grandes sueños y pocas oportunidades. Cuando conocí a tu padre, él estaba construyendo la editorial y buscaba contenido único, algo que lo diferenciara de las demás. Yo le propuse la idea de rescatar documentos históricos olvidados, relatos que habían sido descartados o ignorados por la mayoría. Fue un proyecto arriesgado, pero él vio el potencial, y así comenzamos a trabajar juntos». Eduardo la escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de admiración y culpa. Su padre había hablado vagamente de los primeros días de la editorial, pero nunca había mencionado cuán crucial había sido Mariana en esos años formativos. «Usted ayudó a construir lo que hoy es nuestra editorial», dijo Eduardo, dándose cuenta de la magnitud de lo que estaba escuchando. «No puedo imaginar cuánto esfuerzo y dedicación puso en esos primeros proyectos». Mariana asintió, sus ojos perdidos en los recuerdos. «Fueron años duros, pero también gratificantes. Tu padre era un hombre visionario, pero también entendía el valor del pasado. Sabía que las historias que contamos hoy se construyen sobre las que vinieron antes, y quería que su editorial reflejara eso». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Todo lo que Mariana decía resonaba profundamente en él, como si finalmente estuviera entendiendo el verdadero legado de su familia. «Lamento mucho que su contribución haya sido olvidada», dijo Eduardo, su voz cargada de sinceridad. «Pero quiero cambiar eso. No solo quiero publicar sus manuscritos, sino también asegurarme de que su historia sea conocida. Usted merece ser reconocida por todo lo que ha hecho». Mariana lo miró con una expresión que mezclaba gratitud y escepticismo. «Las palabras son fáciles, joven Martínez, pero he aprendido a no confiar en ellas demasiado rápido. Si realmente quieres hacer esto, tendrás que demostrarlo con hechos». Eduardo asintió, comprendiendo el desafío que se le presentaba. «Lo haré, Mariana. Voy a demostrarle que estoy comprometido con esto, y no solo con la publicación de sus manuscritos, sino también con recuperar el respeto y el reconocimiento que usted merece». Con esa promesa en mente, Eduardo comenzó a planear cómo honrar el legado de Mariana de una manera que estuviera a la altura de su contribución. Sabía que no bastaba con publicar los manuscritos, tenía que hacer algo más grande, algo que mostrara al mundo la importancia de lo que Mariana había hecho por la editorial y por la historia en general. Las visitas de Eduardo a la casa de Mariana
se hicieron más frecuentes, y con cada una, la relación entre ambos se fortalecía. Mariana comenzó a compartir más detalles sobre su vida, sobre los sacrificios que había hecho y las dificultades que había enfrentado. Eduardo, por su parte, se sentía cada vez más responsable de asegurarse de que la historia de Mariana fuera contada de la manera correcta. Un día, durante una de sus visitas, Eduardo llevó consigo un boceto de lo que sería la portada del primer libro que planeaba publicar de los manuscritos de Mariana. Quería que ella viera el progreso que estaban haciendo y que sintiera que estaba siendo parte del proceso. «Quiero que usted tenga la última palabra en todo», dijo Eduardo, entregándole el boceto. «Este es solo el comienzo, pero quiero asegurarme de que esté satisfecha con cada detalle». Mariana tomó el boceto y lo estudió en silencio. Después de un largo momento, asintió lentamente. «Es un buen comienzo, Eduardo», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «Pero recuerda, esto es solo una parte de todo lo que hay que hacer. La verdadera prueba será cómo manejas el resto». Eduardo asintió, sabiendo que tenía mucho trabajo por delante, pero por primera vez sintió que estaba en el camino correcto, no solo para corregir un error, sino para construir algo que realmente honrara a Mariana y su legado. Con la confianza de Mariana en proceso de reconstrucción, Eduardo se lanzó de lleno en el proyecto de publicación de sus manuscritos. La editorial, acostumbrada a publicar obras de autores reconocidos y de bestsellers, se encontraba en un territorio nuevo, donde la prioridad no era el éxito comercial inmediato, sino la preservación y divulgación de un legado olvidado. Eduardo convocó a una reunión con su equipo más cercano, compuesto por editores, por diseñadores y expertos en marketing. Quería asegurarse de que todos comprendieran la importancia del proyecto y de que se tomaran todas las medidas necesarias para honrar el trabajo de Mariana. «Este proyecto es diferente a todo lo que hemos hecho antes», comenzó Eduardo, mirando a cada uno de los presentes. «No se trata de un lanzamiento comercial común. Se trata de preservar y compartir una parte fundamental de nuestra historia, algo que fue olvidado durante mucho tiempo y que ahora tenemos la responsabilidad de recuperar». Los miembros del equipo intercambiaron miradas, algunos con curiosidad, otros con una ligera preocupación. La idea de alejarse de la fórmula comprobada de la editorial para embarcarse en un proyecto más arriesgado no era fácil de digerir para todos. «¿Estás seguro de que esto es lo que necesitamos en este momento, Eduardo?», preguntó uno de los editores más veteranos. «La competencia en el mercado es feroz y no podemos permitirnos una publicación que no genere ingresos significativos». Eduardo asintió, reconociendo las preocupaciones de su equipo. «Entiendo lo que dices, y créanme, lo he considerado detenidamente. Pero este proyecto no es solo una cuestión de ingresos, es una cuestión de principios. Nuestro legado como editorial se basa en contar historias importantes, en rescatar voces que de otro modo se perderían. Mariana Gómez es una de esas voces, y no podemos ignorarla». Algunos miembros del equipo asintieron, mientras que otros seguían con expresiones pensativas. Eduardo sabía que no todos estarían de acuerdo de inmediato, pero también sabía que era su responsabilidad como líder tomar decisiones que iban más allá de lo comercial. «Quiero que todos sepan que este proyecto es personal para mí», continuó Eduardo. «Es una manera de corregir un error y de asegurarme de que nuestro trabajo como editorial esté alineado con los valores que mi padre estableció cuando fundó esta empresa. Los invito a que vean esto no solo como un reto, sino como una oportunidad para hacer algo significativo». Con el tiempo, y gracias a la insistencia y convicción de Eduardo, el equipo comenzó a involucrarse más en el proyecto. Se realizaron múltiples reuniones para discutir cada detalle de la publicación, desde el diseño de la portada hasta la estrategia de lanzamiento. Eduardo insistió en que Mariana participara en todas las decisiones importantes, asegurándose de que ella se sintiera parte integral del proceso. Uno de los mayores desafíos que enfrentaron fue cómo presentar la obra de Mariana al público. Los manuscritos contenían información histórica valiosa, pero también eran densos y detallados, lo que podía hacer que fueran difíciles de vender a un público general.
Eduardo, junto con los editores, decidió que la mejor estrategia sería dividir el contenido en varios volúmenes, cada uno centrado en un tema específico, lo que haría que la obra fuera más accesible y atractiva para diferentes tipos de lectores. Además, decidieron organizar una serie de conferencias y eventos donde Mariana pudiera hablar sobre su trabajo y compartir su conocimiento con la comunidad. Eduardo sabía que esto no solo ayudaría a generar interés en la publicación, sino que también le daría a Mariana la oportunidad de recibir el reconocimiento que merecía. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que el proyecto avanzaba, Eduardo se encontró con resistencia interna. Algunos socios y miembros del consejo directivo comenzaron a expresar su preocupación por el impacto financiero de dedicar tantos recursos a un proyecto que, a sus ojos, no prometía un retorno inmediato. «Eduardo, estamos preocupados por la dirección que estás tomando», le dijo uno de los miembros del consejo durante una tensa reunión. «Entendemos la importancia personal que tiene este proyecto para ti, pero la editorial también tiene responsabilidades financieras. No podemos arriesgar el futuro de la empresa por un proyecto que podría no ser rentable». Eduardo escuchó con atención, pero su convicción no flaqueó. «Lo que estamos haciendo es lo correcto», respondió con firmeza. «Sé que no es fácil tomar esta decisión, pero no podemos guiarnos solo por el dinero. Nuestro trabajo tiene un impacto cultural y social, y este proyecto es un ejemplo perfecto de cómo podemos cumplir con esa responsabilidad». A pesar de la oposición, Eduardo logró que el proyecto siguiera adelante. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero también sabía que no podía traicionar los valores que había redescubierto a través de su relación con Mariana. Mientras el proyecto de publicación se acercaba a su etapa final, Eduardo sintió una mezcla de emociones. Estaba emocionado por el impacto que la obra de Mariana podría tener, pero también ansioso por cómo sería recibida tanto por el público como por sus colegas. Sin embargo, en el fondo, sabía que había tomado la decisión correcta. El día antes del lanzamiento oficial, Eduardo hizo una última visita a la casa de Mariana. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden y, sobre todo, quería compartir ese momento con ella. «Mañana es el gran día», dijo Eduardo mientras se sentaban en la pequeña sala de estar de Mariana. «Todo está listo para el lanzamiento. ¿Cómo se siente?». Mariana lo miró con una sonrisa suave, pero sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. «Es difícil de creer que finalmente esté sucediendo», respondió ella. «He esperado tanto tiempo por este momento que, en algunos momentos, pensé que nunca llegaría, pero me siento agradecida, Eduardo. Has hecho más de lo que podría haber imaginado». Eduardo sintió una oleada de orgullo y gratitud. Sabía que, sin importar lo que sucediera después, había hecho lo correcto al honrar la promesa que su padre había hecho a Mariana. «Esto es solo el comienzo, Mariana», dijo con determinación. «Mañana, el mundo conocerá su trabajo, y estoy seguro de que dejará una huella duradera». Mariana asintió, visiblemente conmovida. Eduardo sabía que el siguiente paso sería crucial, pero también sabía que, juntos, estaban a punto de hacer historia. El día del lanzamiento de los manuscritos de Mariana Gómez llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo en la editorial. Eduardo había organizado un evento especial para presentar la obra al público, invitando a periodistas, académicos y miembros de la comunidad literaria. La noticia del lanzamiento había generado expectación, en parte debido a la misteriosa historia detrás de los manuscritos y en parte por la implicación personal de Eduardo en el proyecto. El evento se celebró en el gran salón de la editorial, un espacio decorado con elegancia, donde los estantes estaban llenos de libros que representaban años de historia y trabajo. Sin embargo, en esta ocasión, el enfoque no estaba en las obras ya publicadas, sino en la revelación de un tesoro literario que había estado oculto durante décadas. Los invitados comenzaron a llegar temprano, y el ambiente se llenó de murmullos y conversaciones sobre lo que estaban a punto de presenciar. En el centro del salón, una mesa larga exhibía los primeros ejemplares de los manuscritos de Mariana,
cuidadosamente encuadernados y presentados con un diseño que reflejaba la importancia histórica de la obra. A su lado, un retrato de Mariana en su juventud, sonriendo con una mezcla de serenidad y determinación, capturaba la atención de todos los presentes. Eduardo, vestido con un traje impecable, observaba el evento con una mezcla de orgullo y tensión. Sabía que este era un momento crucial, no solo para la editorial, sino también para él personalmente. Cuando llegó la hora de iniciar la presentación, Eduardo subió al escenario improvisado en el centro del salón y tomó el micrófono. «Damas y caballeros», comenzó, su voz resonando en el salón, «hoy es un día especial para nuestra editorial. No solo estamos lanzando un nuevo libro, sino que estamos corrigiendo un error histórico, un error que ha dejado en la sombra a una de las mentes más brillantes que nuestra editorial ha tenido el privilegio de conocer». Los murmullos en la sala se disiparon cuando todos los presentes se centraron en Eduardo. Mariana Gómez es una historiadora que dedicó su vida a preservar y rescatar partes de nuestra historia que, de otro modo, habrían sido olvidadas. Su trabajo fue fundamental para el éxito inicial de esta editorial, y hoy, finalmente, estamos haciendo justicia a su legado. Eduardo hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la audiencia. «Este proyecto no ha sido fácil», continuó. «Algunos pueden haber cuestionado su valor comercial o su pertinencia en el mercado actual, pero lo que estamos presentando hoy va más allá de lo comercial. Estos manuscritos representan la historia que Mariana ha protegido con tanto celo y que ahora por fin podemos compartir con el mundo». Eduardo sintió el apoyo de la audiencia, que permanecía atenta y receptiva. Era evidente que el esfuerzo y la dedicación que había puesto en el proyecto estaban siendo apreciados. «Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas públicamente a Mariana», dijo Eduardo, su voz cargada de emoción. «Hace poco cometí el error de juzgar sin conocer, de actuar sin pensar, y de ignorar a alguien que merecía todo mi respeto. Hoy estoy aquí para enmendar ese error y para asegurarme de que todos sepan lo importante que es Mariana Gómez para nuestra historia y nuestra editorial». En ese momento, los ojos de Eduardo se encontraron con los de Mariana, que estaba sentada en la primera fila. Ella lo observaba con una mezcla de orgullo y emoción, pero también con la serenidad de quien sabe que finalmente se está haciendo justicia. «Mariana, por favor, acompáñanos en el escenario», dijo Eduardo, extendiendo una mano hacia ella. Con una sonrisa tenue, Mariana se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. Los presentes la recibieron con un cálido aplauso, que aumentó en intensidad cuando ella tomó su lugar junto a Eduardo. «Gracias», dijo Mariana, su voz suave pero firme. «Nunca busqué reconocimiento ni gloria, solo quería que las historias que descubrí no se perdieran en el olvido. Ver estos manuscritos publicados es más de lo que podría haber soñado, y saber que se hace con el respeto y el cuidado que siempre deseé me llena de una profunda gratitud». El aplauso que siguió fue aún más fuerte, resonando en todo el salón. Eduardo sintió una oleada de alivio y satisfacción al ver que el reconocimiento que Mariana tanto merecía, finalmente, se estaba materializando. Tras la presentación, los invitados tuvieron la oportunidad de adquirir los primeros ejemplares de los manuscritos, que se agotaron rápidamente. La recepción fue un éxito rotundo, con académicos y críticos literarios alabando la calidad y la importancia histórica de la obra de Mariana. Eduardo observaba el entusiasmo con una sensación de logro personal. Sabía que había dado un gran paso en la dirección correcta. Sin embargo, no todos estaban satisfechos. Algunos de los socios más conservadores de la editorial, que habían mostrado su escepticismo desde el principio, se mantenían al margen, observando el evento con reservas. Aunque no podían negar el éxito del lanzamiento, todavía temían por las implicaciones financieras a largo plazo de esta decisión. Esa misma noche, mientras el evento llegaba a su fin y los últimos invitados se despedían, uno de los socios más influyentes, Carlos, se acercó a Eduardo. «Eduardo, no hay duda de que el evento fue un éxito», dijo Carlos,
con un tono neutral. Pero, ¿has pensado en lo que esto significa para nuestra posición en el mercado? No podemos permitirnos seguir tomando decisiones impulsadas por emociones. Eduardo, aún sintiendo el eco de los aplausos y el orgullo de haber honrado a Mariana, respondió con calma pero con firmeza. Carlos, hoy no solo corregimos un error del pasado, sino que también mostramos al mundo que nuestra editorial está comprometida con algo más grande que el éxito comercial. Nos hemos ganado el respeto de la comunidad literaria y hemos hecho justicia a una persona que lo merecía. Estoy convencido de que, a largo plazo, esto fortalecerá nuestra posición, no solo en el mercado, sino también en nuestra identidad como editorial. Carlos observó a Eduardo en silencio por un momento, asimilando sus palabras. Finalmente, asintió, aunque con una leve expresión de resignación. «Espero que tengas razón, Eduardo», dijo antes de despedirse. Cuando el salón finalmente se vació y solo quedaban unos pocos empleados de la editorial recogiendo lo que quedaba del evento, Eduardo se acercó a Mariana, que estaba mirando uno de los ejemplares de sus manuscritos. «Hoy fue solo el comienzo», dijo Eduardo, con una sonrisa. «Este es el primer volumen, pero quiero que trabajemos juntos en la publicación de los siguientes. Hay tanto que la gente aún no sabe, y estoy seguro de que estarán tan fascinados como yo lo estoy». Mariana asintió, con una expresión de satisfacción tranquila. «Estoy lista para continuar, Eduardo. Gracias por hacer esto posible». Eduardo sintió una profunda gratitud hacia Mariana, no solo por su trabajo, sino por la oportunidad que le había dado de redimirse y de hacer algo que realmente importaba. «Es un honor para mí, Mariana. Vamos a asegurarnos de que tu legado sea recordado por generaciones». Con esa promesa, ambos se despidieron, sabiendo que aún había mucho trabajo por hacer, pero también con la certeza de que estaban en el camino correcto. Los meses que siguieron al lanzamiento del primer volumen de los manuscritos de Mariana Gómez fueron un torbellino de emociones y actividades para Eduardo y su equipo. La recepción del público y la crítica fue abrumadoramente positiva. Y los manuscritos de Mariana no solo se vendieron bien, sino que también comenzaron a generar discusiones académicas y debates sobre los temas históricos que abordaban. Para Eduardo, ver cómo el trabajo de Mariana encontraba un nuevo lugar en el mundo fue una experiencia profundamente gratificante. Eduardo se había comprometido a trabajar con Mariana en la publicación de los volúmenes restantes, y cada encuentro con ella se convertía en una lección, no solo sobre historia, sino también sobre la vida. Mariana, que al principio había sido reservada y cautelosa, ahora compartía libremente sus conocimientos y experiencias con Eduardo, quien sentía que estaba aprendiendo más de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, a medida que la editorial se embarcaba en la publicación de los siguientes volúmenes, comenzaron a surgir nuevos desafíos. Los socios más conservadores seguían preocupados por el impacto financiero de dedicar tantos recursos a un proyecto que, aunque aclamado críticamente, no generaba los mismos ingresos que los bestsellers comerciales. Eduardo se encontró una vez más en una posición en la que tenía que defender su decisión. En una reunión crucial con el consejo directivo, Eduardo presentó los resultados de los primeros meses desde el lanzamiento de los manuscritos de Mariana. Si bien las cifras no eran tan impresionantes como las de las publicaciones más comerciales, Eduardo destacó el valor cultural y el prestigio que el proyecto había aportado a la editorial. «Lo que estamos logrando aquí va más allá de las ventas inmediatas», dijo Eduardo, dirigiéndose al consejo. «Estamos construyendo un legado que perdurará mucho después de que los bestsellers de hoy hayan sido olvidados. Mariana Gómez ha traído consigo un reconocimiento y un respeto que no se pueden medir solo en términos financieros. Este es un proyecto que no solo fortalece nuestra identidad como editorial, sino que también nos posiciona como líderes en la preservación de la historia». Hubo un silencio tenso en la sala mientras los miembros del consejo asimilaban las palabras de Eduardo. Finalmente, Carlos, el socio que había expresado sus preocupaciones anteriormente, tomó la palabra. «Eduardo,
No podemos ignorar el impacto positivo que este proyecto ha tenido en nuestra reputación, admitió Carlos. Sin embargo, también debemos asegurarnos de que podamos sostenerlo a largo plazo sin comprometer la estabilidad financiera de la editorial. Eduardo asintió, consciente de la delicada situación en la que se encontraba. Pero en lugar de retroceder, propuso una solución que había estado considerando. «Estoy de acuerdo en que necesitamos un equilibrio», dijo Eduardo. «Por eso he estado trabajando en una nueva estrategia. Vamos a continuar con la publicación de los volúmenes restantes, pero también lanzaremos una serie de eventos y seminarios patrocinados por la editorial, donde Mariana y otros expertos podrán compartir sus conocimientos. Esto no solo ayudará a financiar el proyecto, sino que también ampliará nuestro alcance y atraerá a un público más amplio». La propuesta de Eduardo fue recibida con interés y tras algunas discusiones, el Consejo finalmente aprobó la continuación del proyecto con las nuevas medidas. Eduardo sintió un alivio profundo al salir de la reunión. Sabía que la lucha por preservar el legado de Mariana no había terminado, pero al menos había asegurado que el proyecto continuaría. Con el tiempo, los eventos y seminarios organizados por la editorial se convirtieron en un gran éxito. Mariana, que al principio había sido reacia a aparecer en público, comenzó a disfrutar de las oportunidades para compartir su trabajo con una audiencia más amplia. Los eventos atrajeron a académicos, estudiantes y entusiastas de la historia, todos interesados en aprender más sobre los temas que Mariana había investigado durante tantos años. La relación entre Eduardo y Mariana también se profundizó. Lo que había comenzado como una búsqueda de redención se transformó en una amistad basada en el respeto mutuo y en el amor compartido por la historia. Eduardo a menudo se sorprendía de cuánto había cambiado su perspectiva desde que había conocido a Mariana. La ambición ciega que una vez había impulsado su vida ahora estaba equilibrada por un sentido de propósito más profundo. A medida que los volúmenes restantes de los manuscritos de Mariana se publicaban, la editorial comenzó a recibir reconocimientos y premios por su compromiso con la preservación de la historia. Eduardo sabía que estos elogios eran merecidos, pero también sabía que el verdadero éxito del proyecto no se medía en premios, sino en el impacto que el trabajo de Mariana tenía en la sociedad. Finalmente, llegó el momento de celebrar el lanzamiento del último volumen de los manuscritos. Eduardo organizó un evento especial para conmemorar la ocasión, invitando a todos los que habían sido parte del proyecto, así como a la prensa y a la comunidad académica. El evento fue una celebración no solo del trabajo de Mariana, sino también de todo lo que habían logrado juntos. Durante el evento, Eduardo subió al escenario una vez más, esta vez con una sensación de plenitud que no había experimentado antes. «Hoy celebramos el final de un viaje que comenzó hace muchos años», dijo Eduardo, mirando a la audiencia con una sonrisa. «Un viaje que ha sido posible gracias a la dedicación y el amor por la historia de Mariana Gómez. Pero aunque este es el último volumen de sus manuscritos, sé que el impacto de su trabajo continuará inspirando a muchos más en los años venideros». Mariana, que estaba sentada en primera fila, observaba con una expresión de satisfacción tranquila. Eduardo se volvió hacia ella y la invitó a subir al escenario. «Mariana, este proyecto no solo ha sido un honor para mí, sino que también me ha enseñado lecciones invaluables sobre la vida y sobre lo que realmente importa. Gracias por confiar en mí y por permitirme ser parte de esta increíble historia». Mariana se acercó al micrófono, sus ojos brillando con emoción. «Eduardo, has hecho más de lo que podría haber esperado. Has tomado mi trabajo y lo has transformado en algo que vivirá mucho más allá de nosotros. Por eso, te estaré siempre agradecida». El aplauso que siguió fue ensordecedor, y mientras la sala se llenaba de vítores y muestras de afecto, Eduardo sintió una paz profunda. Sabía que había cumplido con su promesa, no solo a Mariana, sino también a su propio padre y al legado de la editorial. El evento terminó con una sensación de logro compartido, y mientras los invitados comenzaban a irse, Eduardo y Mariana se quedaron en el escenario,
observando cómo la sala se vaciaba lentamente. «Hemos hecho algo grande, Mariana», dijo Eduardo con una sonrisa satisfecha, «y no puedo esperar para ver cómo este legado continúa creciendo». Mariana asintió, con una expresión de serenidad. «Sí, lo hemos hecho, Eduardo, y sé que este es solo el comienzo de algo que continuará mucho después de que nos hayamos ido». Con esa certeza, Eduardo y Mariana se despidieron de los últimos invitados y salieron juntos del salón, sabiendo que, aunque su viaje conjunto había llegado a su fin, el impacto de su trabajo viviría para siempre. Si te gustó esta historia, comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.